Bueno, voy a iniciar con la presentación de la grabación de Teucán. Entonces, básicamente vamos a hacer una introducción sobre el tema. Al fin, voy a realizar una pregunta que es una cuestión global. Voy a analizarlo con una teoría política y concluiremos viendo cómo esto no solo es un problema de un país como Colombia, sino que transfiere a lo que es una problemática mundial. Entonces, vamos a iniciar explicando que las disidencias de las FARC, o denominados por el gobierno de Colombia como las GAOR, o grupos armados organizados residuales, son organizaciones narcotraficantes al margen de la ley, formados por excombatientes de la guerrilla conocida como las FARC, que fue un grupo que estuvo en conflicto con el gobierno colombiano, un grupo al margen de la ley, por más de 40 años, que en 2006, debido al proceso de paz llevado por el presidente Juan Manuel Santos, logra desmovilizarse. Entonces, en esta lógica, las disidencias de las FARC o grupos residuales son ese sector de este grupo disidente que no aceptó el acuerdo de paz y continuó en la vía de la ilegalidad, es decir, volviendo a las armas. Esto me llevó a preguntarme hasta qué punto la formación de guerrillas o grupos al margen de la ley armados afectan el desarrollo de un país. Entonces, hay que primero hacer una introducción basándonos en cómo surgen y en dónde están ubicados. Tenemos que decir que la nueva guerrilla o las FARC-EP cuenta con más de 1800 disidentes y se dividen en tres grupos. ¿Quiénes son los líderes de las disidencias? Alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich, alias El Paisa, alias Romaña, alias El Loco Iván, alias Walter Mendoza, alias Alberto Córdoba, y están ubicados en distintas regiones del país. En esta grabación vamos a analizar una región que es muy importante debido primero a su ubicación geográfica, segundo a su importancia debido al abandono estatal, y tercero a la cantidad de masacres de inseguridad que hay en esta zona. Esta zona que vamos a escoger es conocida como la zona del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte Santander, cerca de la ciudad de Cúcuta. Cabe decir que el departamento de Norte Santander está ubicado en la frontera con Venezuela. Entonces voy a mostrarles un mapa donde podemos ver más o menos dónde está ubicado. Entonces aquí en la zona azul es donde se encuentra ubicado la zona del Catatumbo, en la punta derecha de Colombia. Este grupo es dirigido por alias Romaña y se ha caracterizado por ser uno de los frentes más violentos. El famoso Frente 33 es dirigido por el Loco Iván y por John Milicias o John Catatumbo. Este frente está ubicado en la zona de Catatumbo, como ya les mencioné, y se ha convertido en unos focos de desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico, homicidio, secuestro, minería ilegal, explotación infantil, cobro de vacunas, entre otras más. La importancia estratégica de este frente principalmente reside para lo que es transportar la droga y producirla y llevarla hacia Venezuela. En la zona rural de Cúcuta podemos encontrar más de 300 cultivos ilícitos y crecen cada día más, según la información de las Fuerzas Armadas del Ejército en la página de mindefensa.gov. Según el monitoreo de sistemas de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas, el norte de Santander en 2019, solo los cultivos ilícitos crecieron en un 24% hasta llegar a 8.103 hectáreas, es decir que esto domina el área rural de la ciudad de Cúcuta, es decir que esto significa controlar la ruta de coca hacia Venezuela. En lo que ha venido ocurrido en el 2020 se han registrado más de 3 masacres. Una de ellas dejó 8 personas muertas y cientos de desplazados que huyen del conflicto armado que se encuentra en esta zona. Este tema se relaciona con la seguridad debido a que los acontecimientos que se generan en esta zona del occidente del país traen consigo consecuencias en materia de vulnerabilidad de la seguridad ciudadana. En muchos casos es una inseguridad que se ve directa, es decir, ya con la muerte o con el abandono y el homicidio de muchas personas. Una seguridad indirecta es que las personas tienen que huir de esta zona, la falta de presencia del Estado y una fuerte política de seguridad hacen que lo que ocurra acá es una obvia falta de seguridad en temas del país, cuando se supone que al haber firmado un acuerdo de paz estaríamos hablando que la violencia y el narcotráfico del país se hubiese acabado. Actualmente el Frente 33 se desconoce quién está al mando en este momento y se disputa el control con distintos grupos armados que venían ya en Colombia, como lo son el ELN
y residuales de los paramilitares. Entonces, cuando se habla de las disidencias de las FARC, se suele establecer que al haber un acuerdo de paz es natural que algunas personas no estuviesen de acuerdo a esto y hubiesen regresado a la vida criminal. Esto mismo pasó en las disidencias. Entonces, el análisis político lo vamos a hacer dividido en 3 puntos, a través del triángulo de violencia de Galton. Es decir, vamos a hablar de la violencia directa, que es toda la que se ve, vamos a hablar de la violencia cultural y vamos a hablar de la violencia estructural, que básicamente es la negación de necesidades. Entonces la violencia directa es analizada en este caso porque es toda la violencia que se ha generado a través del postconflicto en esta zona de Norte Santander, es decir, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, el homicidio, las masacres, etc. Cuando se habla de la situación de la zona del Catatumbo es obvio pensar en masacres y en tasas de homicidios supremamente altas. Segundo, la violencia estructural, como se dice en la imagen que les mostré arriba, la violencia estructural ha generado que el Estado, después de haber firmado un acuerdo de paz, tenga que retroceder a volver a combatir estos mismos grupos residuales. ¿Y por qué esto es un caso de violencia estructural? Esto está muy relacionado al surgimiento de las FARC en un inicio, debido a que las FARC surgen debido a la operación Marquetalia llevada a cabo en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, en el que básicamente intenta recuperar el control sobre una zona del país, sobre la zona que queda en el Bajo Cauca. Esto termina como el asesinato de distintos campesinos, líderes y una persecución sistemática hacia los afines del Partido Liberal, lo que hace que un sector de la población encabezado por lo que hoy son las FARC se levanten armas. Es decir, podemos notar que la violencia estructural del Estado a través del conflicto no solo ha generado muertes, no solo ha generado que el narcotráfico en Colombia sea una de las alternativas ilícitas más fuertes en el país, sino que ha hecho que miles de personas víctimas del daño colateral del conflicto se vean damnificadas, es decir, que tengan que abandonar sus tierras, su propiedad privada. ¿Por qué? Porque un grupo al margen de la ley los amenaza. Es decir, el Estado no es capaz de asegurarle la seguridad a esas personas y por lo tanto se ven víctimas de una violencia estructural debido a que se niega la necesidad de ellos poder tener una tierra, de tener una educación, de tener una vida próspera. Se ven obligados a abandonar sus tierras, se ven obligados a mendigar, se ven obligados a ir hacia una urbe donde probablemente no tienen conocidos, donde no tienen una casa, donde no tienen dinero. Sobre la violencia cultural, podemos analizarla del posconflicto. ¿Por qué el posconflicto? Porque en el posconflicto nos dimos cuenta en el país de Colombia que obviamente al tratado de paz basarse en una justicia especial para la paz, basada en la verdad, obviamente existía una negativa y una continuación muy negativa hacia cómo se vivía estos grupos al margen de la ley. Es decir, los mismos ciudadanos colombianos tienen en su cabeza y están muy cerrados a la posibilidad de poder realizar un perdón verdadero a lo que son hoy los disidentes de las FARC. Y no solo a los disidentes de las FARC, sino a los mismos que sí se desmovilizaron y culminaron su tratado de paz. Lo que generó que obviamente a través de esta violencia cultural y al ver la negativa de muchos colombianos, se hubiesen creado las disidencias que hoy vemos como en la zona del Catatumbo. En la zona del Catatumbo, ¿qué pasa? Hay un graves conflictos entre el ejército y entre las disidencias de las FARC, lo que hace que las personas tengan que emigrar ahí, tengan que huir de ahí, negándoles así una necesidad básica, que es probablemente la del estudio, que es probablemente la de tener un derecho a una propiedad privada y en muchos casos la negación de derechos como ese es el derecho a la vida, debido a que no hay una presencia estatal fuerte. Entonces, ya habiendo analizado esto desde la violencia directa, que es todas las masacres, homicidios, el narcotráfico, reclutamiento de menores que se ven en esta zona, y habiendo analizado de la violencia estructural que podemos verla a partir de la negación de las necesidades de las personas en la zona del Catatumbo, y no solo eso, sino del resto del país, podemos concluir con 3 puntos. Esto no solo es un tema nacional de Colombia, sino que recalca al resto del mundo, debido a que
encontramos casos de disidentes o de fuerzas al margen de la ley que generan un daño. Un ejemplo de esto son los grupos que pudimos observar durante la toma del Capitolio. Pudimos ver que un grupo incentivado por el odio llegó y entró a uno de los santuarios de democracia y libertad de un país que supone que es una potencia. No solamente pasa en países tercermundistas o el segundo mundo, sino que podemos ver como hasta una potencia que probablemente con un exceso de libertad armó a sus ciudadanos y estos hoy en día hacen lo que se les plazca. Podemos ver cómo los grupos al margen de la ley en distintas ciudades, como lo es en Siria, podemos ver grupos al margen de la ley incentivados por la religión. Es decir, que esto concluye en que realmente la formación de grupos al margen de la ley obstruye realmente el desarrollo de un país en gran manera, debido a que impide que su sociedad pueda salir adelante.